Y ya estamos en contacto telefónico entonces con el Alejandro Montero, que es el presidente del Sindicato Único de Enfermería. ¿Cómo le va, Montero? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes para ti, para el panel y para la teleaudiencia. Bueno, a ver, vamos a pedirle que nos ayude primero a entender por qué ustedes entienden que la enfermería es un trabajo, o que debería ser declarado un trabajo insalubre. Bueno, en realidad, poniendo un poquito todo en los patitos en hilera, en realidad la enfermería en este país era considerada una tarea insalubre. Esto es a raíz de una ley que actualmente está vigente, es la 11.577, la misma es del año 50, y enfermería entraba dentro de lo que esta ley establece como tareas insalubres. En la época de la dictadura, enfermería pierde ese beneficio, y bueno, en parte el nacimiento del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, dentro de su plataforma reivindicativa, ya hablaba en el año 2015 de recuperar esa insalubridad. Bien, entiendo este contexto histórico que usted me está planteando, pero sigo sin... Y le pido disculpas porque desde fuera del área uno piensa en algo, un trabajo insalubre, y piensa en otro tipo de actividades, ¿no? ¿Dónde estaría lo insalubre en enfermería puntualmente? La ley propiamente dicha, que es la que está vigente y es sobre lo que nos apoyamos nosotros, en parte, ya nos habla en su artículo primero que serán tareas consideradas insalubres las que puedan poner en riesgo de salud al trabajador, ya sea a través de patologías adquiridas por desarrollar esa profesión o inclusive su propia vida. Eso es lo que habla esta ley. Bien, pero abarcaría a los médicos también entonces. Y personal no técnico. Están hablando con un enfermero, presidente de un sindicato de enfermería, que está peleando algo para enfermería, que a pesar de eso no decimos que no haya otros que quizás en un futuro puedan entrar en esto. O sea, no hablamos de una exclusividad nosotros, que no se malentienda. No, se entendió perfecto, claro. Que se encargue el gremio del sindicato que corresponda de reclamar por ellos. Y nosotros no seríamos... Yo me bajé de una ambulancia hoy donde estuve trabajando 12 horas con un conductor sanitario y una doctora. O sea, el equipo asistencial es más amplio que solo enfermería. Perfecto. Pero estamos planteando en este momento a través de enfermería algo que al menos desde el regreso a la democracia no se había hecho. Bien. Nosotros estamos pidiendo algo por un canal que el Parlamento tiene, que es ingresar este pedido, que el Parlamento lo tome en cuenta, estudie el tema y a su vez le pida a una comisión honoraria de trabajo insalubre, que la misma se crea en el año 50 también a través de la ley. Yo sinceramente desconozco desde cuándo es que no sesiona, pero han pasado décadas sin que esta comisión sesione. Depende directamente del Ministerio de Salud Pública y debería ser quien al final de esta historia de procesos legislativos diga si corresponde o no reconocernos la tarea insalubre, que en este caso, vuelvo a repetir, como un dato no menor, enfermería ya la tenía en su momento. ¿Por qué la perdió? Usted dijo en dictadura, pero ¿por qué fue que se perdió? Y porque, como bien mencionaste, y los estaba escuchando en el programa y hablaban del tema de la reforma jubilatoria, sí. Uno de los puntos que tiene ese reconocimiento es una bonificación en el cómputo jubilatorio. En realidad, si tú vas a la ley, no hay nada escrito. Tuvimos reuniones en el BPS, tuvimos reuniones en el Ministerio de Salud Pública, no encontrás nada escrito que diga, bueno, le corresponde tal cosa. Pero lo que sí sabemos y entendemos al leer la ley es que debe haber una diferencia con otras profesiones. Esa es la realidad. Y el camino de la insalubridad conduce, digamos, a esos beneficios o bonificaciones en el sistema jubilatorio. Yo sé que a veces la realidad lleva a pensar en lo más mediato, ¿no? Y eso es lo que uno gana a fin de mes. Sí. En medio de lo que ustedes estaban comentando ahí, que no sabemos si va a suceder o no, que es una reforma jubilatoria, sí. A mí también me preocupa a qué edad me voy a jubilar, viendo lo que es mi realidad laboral, ¿no? Y la de tantos otros colegas en todo el país, sea donde sea que se desarrollan. Dos puntos
neurálgicos de todo esto es el cómputo jubilatorio, a mi manera de ver, Sí. en este camino, en este proceso de entender de qué estamos hablando. La edad jubilatoria. Exactamente, la edad jubilatoria, como dice una licenciada, no salir por una puerta como trabajador y entrar por la otra como paciente sin calidad de vida, ¿no? Al momento de jubilarse. Y lo otro que podría variar sería en el tema de la carga semanal de horas que tenemos como personal de enfermería. Pero ustedes ya tienen 6 horas, ¿no? Ustedes no tienen 8 horas, ¿no? Exactamente, tenemos 6 horas. El gran tema, que es más de un 60% del colectivo trabaja en más de un lugar, Claro. a veces en 2 o en 3. Esto en realidad quedó a vista de la población en general a través de lo que fue la pandemia. Digo lo que fue porque ya no es tan mediática como era hasta hace un tiempo atrás, ¿verdad? Sí. No quiere decir que hayamos salido No, está claro. del problema del COVID. Pero bueno, sí muchos en general se enteraron de que, por ejemplo, la enfermería trabajaba 12, 18, 24 horas. En realidad no tiene mucha visibilidad de lo que es el problema de enfermería y va más allá de esto que estamos planteando hoy con la insalubridad, ¿verdad? Bien, pero por eso, separemos los tantos, ¿no? Porque justamente, por un lado, la invisibilidad del trabajo que supone enfermería, creo que nadie puede estar en desacuerdo. Es verdad, uno piensa en la salud y piensa en los médicos, y sin embargo, quienes terminan sosteniendo la cotidiana es enfermería, ¿no? Y eso podría suponer un camino en paralelo, para integrar dentro de la sociedad y para dar debates parlamentarios. Otra concreta es, bueno, el planteo de la insalubridad que lleva a estos objetivos que estaba usted comentándonos recién, que tienen que ver con la edad jubilatoria, tener una bonificación extra, la reducción de horario laboral. Y ahí es donde yo me pregunto si, bueno, si ante la situación general que está viviendo el país, no temen que de alguna manera suene hasta poco solidario para con otros rubros que están pasándola muy mal, que trabajan 14 horas siempre, no solo en pandemia, sino que siempre, y que ni siquiera van a tener jubilación. Me imaginé que vendría esa pregunta o algo similar, y aclarándolos tanto como decías hace un momento. Sí. Enfermería no trabajaba 12 o 18 horas por la pandemia. Enfermería trabaja eso porque una licenciada hoy en día a fin de mes cobra 32.000 pesos más o menos y un auxiliar de enfermería 25.000. Con eso tiene que sobrevivir quienes trabajamos en esta profesión que elegimos por vocación. ¿Pero quién determinó que fueran 6 horas? Supongo que habrá sido también una pelea que dio el sindicato en su momento. Sí, eso fue un logro de las federaciones. Sí, pero aclaremos una cosa porque capaz que no me expresé bien o no me entendiste bien. Nosotros no estamos pidiendo trabajar menos de 6 horas. Lo que estamos hablando es de la carga horaria semanal para la profesión, que eso se modifica a través de los libres. Que no se malentienda. Está bien, no qué bueno que aclaró. 2 horas. No, como vi que había surgido la duda de su parte, por eso lo aclaré. Está bien. La pregunta que le hice es inevitable, se puede imaginar, ¿no? Pero te voy a contestar algo puntual, Victoria. Sí. Nosotros, hace 2 años que estamos trabajando con la diputada Elsa Capillera. Nosotros la primera reunión fue en abril del 2020. En plena pandemia, nosotros como sindicato tuvimos grandes discusiones porque había quienes entendían que esto había que plantearlo en ese momento, que había mucha visibilidad de lo que era el tema de enfermería. Y quienes, desde el otro lado, dijimos no porque va a estar mal visto, no va a generar empatía, nos va a poner en otro lugar que no es el que enfermería históricamente ha estado. A ver si nos entendemos. Yo tengo familiares que trabajan dentro de la salud que no son enfermeros. O sea que hay realidades que conozco y que conozco muy de lleno porque voy a aclarar un pequeño dato. Soy el presidente de un sindicato donde nos movemos sin fueros sindicales, que no cobramos por lo que hacemos y que vamos a trabajar todos los días, para que las cosas queden en claro también. La realidad de la que hablo no me la cuenta nadie, la veo yo cada vez que voy al prestador de salud privada y pública a desarrollar mi jornada laboral, como corresponde para un trabajador. ¿Es lo mismo la enfermería en el sector público que privado? ¿Es la misma realidad? ¿Más usted que trabaja en los dos lugares? No, Victoria, no es la misma realidad en Montevideo
en el interior y, como digo siempre, al norte del Río Negro. Son diferentes realidades. ¿Cómo es? Cuéntenos. Y yo lo que pasa es que yo te podría hablar desde mi realidad, que es trabajar en las ambulancias. Te pongo un ejemplo, porque tú me decías, bueno, el trabajador que, no sé, que trabaja en una empresa que, no sé, que capaz que se mueve en el rubro de, no sé, de personas que tengan que ir o no, que bajó el poder adquisitivo, cosas que ya sabemos. Capaz que me escucha a mí y dice, ¿y qué es lo que más No, quieren, trabajo no? insalubre es como dedicarse a levantar la basura, ¿no? A la morgue, Claro. yo qué sé, otras Bueno, cosas, ¿no? claro, pero hay otros trabajadores que ese beneficio lo tienen. O sea, y vuelvo a repetir, es poder recuperar un beneficio, no que nos lo otorguen ahora porque ahora se nos ocurrió pedirlo. Esa es la realidad. No se olviden de algo, y esto es algo muy claro. En el momento pico de la pandemia, había quienes, por fortuna, pudieron pasar a un trabajo a través de Zoom, un trabajo a distancia. Había quienes dentro de la propia salud podían estar más protegidos por un acrílico o 2 acrílicos, los tapabocas, la distancia con ese paciente que iba a consultar. Hay quienes desarrollamos las tareas asistenciales directas en ese paciente que tuvimos que estar al pie del cañón. Y no hablo en exclusiva de enfermería, ¿verdad? No me pongo en ese lugar exclusivo. Sí, obviamente, las argumentaciones las doy por el personal de enfermería porque es a quien intento representar en este tema. Nosotros estuvimos al pie del cañón, perdiendo colegas médicos, enfermeros de otras especialidades, con el temor de llevar la enfermedad a nuestros hogares. Sí, sí. Y así todo, vuelvo a repetir, nuestro argumento no está basado sobre el COVID-19, es propio de la actividad que desarrollamos. Bien, Montero, yo le agradezco, la verdad que he escuchado cosas que creo que tienen que haberle caído bien a mucha gente también, el lugar desde donde se plantea esto, las razones que se esgrimen. Habría que profundizar mucho más en esas realidades que usted dice, pero que no hay tiempo ahora de seguir. Es bueno también saber que aunque supuso división interna, se priorizó la oportunidad. Definitivamente haber planteado esto en plena pandemia no iba a generar nada positivo. Hasta es cuestionable hoy que al menos la emergencia sanitaria se fue y lo cuestionan igual, por la situación económica general del país, coletazo de la pandemia. O sea, imagínense en aquel momento, ¿no? Celebro que se haya... Sí, esperado. Sí. Hay un tema, Victoria. Nosotros nacemos en el 2015. En aquel momento éramos malos por poner cosas sobre la mesa que capaz que iban en contra del gobierno. Hoy resulta que también somos malos porque ponemos este tema donde son un sindicato. Claro, pero a ver, pero nunca se va a estar bien con todos. Esa es la realidad también, y lo sabemos todos, creo, ¿no? Por supuesto. Pero a nosotros nos mueve una cosa puntual, tratar de mejorar la realidad del colectivo. Esa es la única realidad que tenemos. Bien. Montero, le agradezco mucho por su tiempo y bueno, han podido, porque nos consta el vínculo con la diputada de Cabildo, pero con otros sectores políticos, ¿han tenido esta conversación sobre la viabilidad de este proyecto? Hay un tema puntual. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo del equipo que está en la directiva hoy en día. Sí. Cuando asumimos hace 2 años, justo estuvo la coincidencia de que también el gobierno arrancaba, ¿no? Había un nuevo escenario político. Sí. Lo que el sindicato viene planteando desde el 2015, lo conocen todos los representantes que inclusive hoy en día están dentro del gobierno. El único actor nuevo en esta historia era Cabildo Abierto. O sea, nosotros por un tema de tiempo y de estrategia fuimos a hablar con quienes no nos conocían. Bien, es ahí que contactamos a varios, y dentro de estas entrevistas conocimos a esta capillera, y él se comprometió al próximo 12 de mayo en el Parlamento a tomar el tema entre sus manos y a ver si nos entendemos. Tuvimos mucha resistencia y mucho cuestionamiento porque alguien de Cabildo Abierto tomara este tema. Cuando yo mismo le decía, dame nombre y apellido de un diputado, una diputada, un senador o senadora y vamos a hablar, porque ya hablamos con todos. Está claro, estrategia pura, también para Cabildo Abierto.
¿no? Obviamente. Bueno, estrategia de todas partes. De todas partes. Está bien, bueno, pero, es el juego. Pero a ver, Victoria, el tema... a ver, yo al sindicato y a la representación de gobierno la veo como una herramienta que bien utilizada, la finalidad... Sí, mire que no fue jugando, para nada jugando. Sí, Victoria, pero tengo la posibilidad... Eso es política sana, si se quiere. Claro, pero a través de tu programa yo le puedo hablar a muchos. Y es eso lo que quiero que entiendan de una vez por todas. Acá lo que importa es que se beneficie a un colectivo de trabajadores. Bien. ¿Cómo viene? ¿Quién lo trae? Que cada uno saque sus conclusiones después. ¿Con la FUS cómo es el vínculo? ¿Con quién, perdón? Con la FUS. Federación Uruguaya de Trabajadores de Salud Pública. Lo que pasa es que nosotros no integramos el PIT-CNT, Victoria. Nosotros nunca fuimos escuchados. ¿Quieren integrar el PIT-CNT? No, nosotros estamos dentro de la Confederación y Sindical del Uruguay, que quien en su momento nos abrió las puertas. Bien. Bueno, esa es otra discusión, evidentemente, ¿no? Sí. También para Montero, sacar conclusiones de quienes escuchan. muchísimas gracias de verdad por su tiempo, al margen de que se pueda coincidir o no, entender o no los planteos del cuerpo, ¿no? del sindicato. Creo que como uruguaya, si digo gracias a nombre de todos por todo el esfuerzo que hicieron durante la pandemia, no me estaría equivocando. Te digo muchas gracias a ti por brindar este espacio y que temas de enfermería puedan estar en conocimiento de la población en general, que es muy importante. No, por favor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos 5 minutitos antes de ir a una pausa. A ver. Yo creo, mira, sí. Yo conviví años con una persona que era enfermera, o sea que conozco, es decir, los sindicatos de la salud, con los cuales él no tiene nada que ver, evidentemente esto es un ahora me sindicato muero de aparte. intriga con quién era. En calidad de que conviviste. No importa. Es decir, ¿qué quieres que te explique todo? No, yo lo que te digo es lo ¿Pero siguiente. estuviste en coma 5 años o te casaste o vivías con alguien? Yo lo que digo es lo siguiente, que los sindicatos de la salud lucharon durante mucho tiempo y lograron pasar de 8 horas a 6 horas porque era un trabajo considerado insalubre, un trabajo complicado. Lograron bajar eso, 6 horas. Los sindicatos, los funcionarios de la salud pública y privada laburan 6 horas. Eso después redundó en que consiguieran 2 laburos o 3, porque en lugar de luchar por mejores ingresos, conseguían más trabajos. O sea que a mí me parece que plantear el tema de la insalubridad, cuando ya tenés 6 horas, reivindicá primero mejor ingreso por tu laburo, para no tener que laburar 12 horas, porque 12 horas es insalubre para cualquiera. Así trabaje de panelista, y más en mi caso que tengo que soportar a alguna gente. Ni de cuenta. Pero entonces, lo que yo quiero decir es que es un buen intento de esta gente de perfilarse, una cuestión de insalubridad, pero hay 2 sindicatos importantes en salud pública que incluyen a los enfermeros, que son Federación de Funcionarios de Salud Pública y la FUS. Esto es un sindicato aparte, un grupo que se tira por su cuenta y se une con Capillera. Suerte en pila. Bueno, pero no. Duro. Me parece que no durísimo. tenemos Es un sindicato amarillo, no es un sindicato. Vamos a entender. Perdóname, Alfredo. Me parece nomás. que no podemos evaluar al sindicato por con quién se reúne o no se reúne. Pero es un sindicato. Si vos no estás. Lo que tenés que evaluar es lo que pide. ¿Lo que pide es razonable o no es razonable? Y me parece que es razonable. Me parece que es razonable porque lo que están pidiendo es un reconocimiento de una ley que ya existe de cara a una reforma jubilatoria. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? No lo hicieron en plena pandemia porque obviamente estaban todos preocupados por que todos los compañeros sobrevivieran y la situación que se estaba viviendo. Tiene que ser ahora porque se va a barajar y dar de nuevo y se va a definir nada más y nada menos hasta qué edad vas a tener que trabajar. ¿Es razonable o no lo que plantean, Fernando? ¿Lo que plantea quién? Montero, el lo que sindicato. plantea. Ah, pensé que García. No, dejalo que me ibas a hacer tranquilo un evaluar ratito. el razonamiento Podés de darle García nomás. y casi me quería suicidar. Algo menos de plan y podés darle algo de No, contenido. no, porque con respecto a García, si no sos del PIT-CNT no tenés derecho ni a opinar nada. No, pues nada, sos un no tenés sindicato derecho. amarillo. No estás Como laburante. evaluando el contenido de la demanda, sino que estás conteniendo de dónde viene. Es muy así. ¿La No, las dos policía cosas tenía un son- sindicato es muy- es un amarillo? ¿Eh? ¿La policía era un sindicato amarillo? Es un Porque está dentro del PIT-CNT. Ahora. ¿Pero por qué? Antes no, entonces no valía. Se formó hace poco, querida. Y Es él un, ingresó. es un comportamiento ¿Y el muy, PIT-CNT? muy- Por favor. es un comportamiento muy fascista, pero bueno, está dentro ¿El de tuyo? dentro de lo normal. No. Yo quiero decir que es otro colectivo pidiendo beneficios, independientemente ¿Pidiendo que sea flan? sindicato.
Sí, bueno, no sé, pidiendo beneficios. Gelatina piden ellos. Que él mismo claramente lo dijo, pero tenemos que defender los derechos y tenemos que tratar de para eso ganar están los sindicatos. espacio y Claro. beneficio. Pero Lo ¿Qué que están los con sindicatos sindicatos? si no es para eso? Y lo que encontró el sindicato amarillo de García, No, que de no es ellos, el no mío. submarino amarillo, era otro, este es el sindicato amarillo, es un palenque donde rascarse. Encontró a Capillera y bueno, que nada de hacer política, Con dice, la bueno, gracia acá de Dios. me puedo agenciar un grupito de votos acá si yo le saco esto. Y no mucho más. Pero es otro colectivo como todos. Ahora me acordaba, y yo uno un tema con el otro, me acordaba del 4% que dice García que es insuficiente, que le van a dar, son 100 pesos, 2 litros de leche, no sé cuántas cosas dijo. Los sindicatos públicos tienen el país prácticamente en llamas. Y el PIT-CNT, ¿Dónde? el PIT-CNT el 1 de mayo hizo una arenga brutal porque los sindicatos, porque los funcionarios públicos perdieron 1,5%. 1,5%. Bueno. No, el 4 no es nada. Claro, cuando El el 4 de 2.000 pesos. cuando el 4 el Pará, medio de la boludo. cuenta de Margarita. cuando el 4 es para el otro lado no es nada. Cuando es para mí Pero es un el 4 montón. de Bueno, 2000 el uno es y medio nada. sacamos la cuenta. el relativismo García es Te lo brutal. doy yo, el 4 de 2000 te lo doy yo todos los meses. Lo que quiero decir, sí, vos vas a 100 dar más pesos. jugo a un ladrillo, Anda. vas a dar vos. ¿Qué vas a Para dar? hacer cortito y después seguís en la web. Me parece legítimo y lógico lo que se plantea. Ahora quería traer un mensaje de un oyente que A me ver. manda. Cuando la profesión es insalubre por causa de la exposición a riesgo de salud, lo que hay que hacer es controlar los riesgos y la exposición a los mismos. De eso se encarga la salud ocupacional, con la seguridad y higiene laboral y los planes de vigencia de la salud. Lo que hay que hacer es cuidar la salud del trabajador, controlar sus riesgos, las horas de exposición, etc. Me parece una visión... Sí, pero primero hay que definir Claro. qué es insalubre. Interesante, Pero en el caso no, de pero, enfermería no es tan fácil pero eso, y justamente a eso se dedica la salud ocupacional y a entender cómo, en qué se perjudica, cómo se perjudica y cómo mitigar esos riesgos. Sí, Es sí, lo que pero decía. primero definir la categoría, así como estuvo definida en un momento, Claro. ¿no? Eso no es. ¿Qué hace o no hace Pero insalubre? es que un hay que trabajo? eliminarla, lo que está diciendo Claro. es que no tiene que correr más eso de insalubre, Ah, viejo, bueno, está, No va obsoleto. por el lado de insalubre o no insalubre, Es sino... sacarle categoría de insalubridad No hay a Es ninguna los obsoleto. trabajos que hoy la cualquier, tienen. a Sin- cualquier trabajo es mantenerle las condiciones de Salud salida. del trabajador. Pero es lo mismo ser Para enfermero que pausa- trabajar en una oficina. Pausa y ya Justamente, venimos. por eso